Un multimillonario vio a una niña sin hogar cantando en la calle sin saber que era su propia hija. Un multimillonario escucha a una pequeña niña negra cantar en la calle y frena de golpe. Está descalza, temblando, sin hogar. Pero la canción lo deja paralizado porque es una que él compuso años atrás para la mujer que amó y perdió. Cuando se detiene para ayudarla, espera gratitud. En cambio, ella alza la mirada hacia él y dice algo que le rompe el mundo. Su madre ya no está. Ha estado durmiendo donde puede. Y la verdad que carga es más grande que su fortuna. Ahora el hombre que lo posee todo debe enfrentar lo único que el dinero no puede borrar: años de ausencia. Mientras el pasado regresa con fuerza, el peligro y la duda se cierran a su alrededor. ¿Es este reencuentro un milagro o una tristeza que aún no ha terminado? Cuando una niña necesita a un padre y la verdad llega demasiado tarde, él dará un paso al frente o se irá para siempre. Me encantaría saberlo. ¿Desde dónde estás viendo esto? Escríbelo aquí abajo. Y ya que estás, suscríbete para no perderte la próxima historia. El asiento de cuero crujió cuando Julián se movió con los hombros tensos, después de 3 horas defendiendo las proyecciones trimestrales. Afuera de su Mercedes, la ciudad de Nueva York seguía su ritmo frenético de siempre, aunque la nieve que caía parecía suavizar sus bordes. Aflojó su corbata de seda, permitiéndose respirar más hondo. «¿Hora estimada de llegada, señor Mercer?», preguntó su conductor Thompson desde el asiento delantero. «Sin prisa», respondió Julián con la mente todavía girando alrededor de la reunión de la junta. Números y gráficos parpadeaban detrás de sus ojos como una presentación implacable. Los había convencido, por supuesto. Siempre lo hacía, pero la victoria se sentía hueca como casi todas últimamente. El coche se fue frenando hasta avanzar a paso de tortuga al acercarse a la Quinta Avenida. Julián observó los copos bailar bajo el resplandor de las farolas. Cada uno atrapaba la luz antes de unirse a la fina manta blanca que empezaba a formarse en las aceras. Un grupo de compradores navideños pasó deprisa aferrando bolsas de tiendas de lujo en las que él alguna vez solo había soñado con entrar. Entonces lo oyó. Al principio el sonido era tenue, apenas por encima del murmullo de fondo de la ciudad. Pero había algo en esa melodía que le apretó el pecho. Se inclinó hacia la ventana y su aliento empañó el cristal. La voz se hizo más fuerte, dulce, pura y terriblemente familiar. Las manos de Julián empezaron a temblar, mientras las notas se ordenaban en un patrón que conocía de memoria. Un patrón que él mismo había creado sentado ante un viejo piano vertical en un apartamento estrecho hacía 12 años. «Imposible», susurró. Pero ahí estaba su canción, la que había escrito para Ángela durante aquellos meses preciosos, cuando el amor parecía suficiente para construir una vida. La canción que solo había tocado para ella antes de que la ambición y el miedo lo empujaran a irse, antes de que eligiera sus sueños de éxito por encima de lo que podrían haber tenido juntos. A través de la nieve arremolinada, la vio una figura pequeña de pie descalza sobre el concreto helado. No debía tener más de 11 o 12 años, con una chaqueta fina que parecía insuficiente contra el frío del invierno. Tenía los ojos cerrados mientras cantaba, y sus manitas estaban entrelazadas como si rezara. El corazón de Julián golpeó contra sus costillas. Aquella canción había sido privada íntima, un secreto compartido entre 2 jóvenes enamorados. ¿Cómo podía saberla esa niña? ¿Cómo podía estar cantándola allí en ese momento con una emoción tan cruda, señor? La voz de Thompson le cortó los pensamientos. Cambió la luz. ¿Avanzamos? Julián apenas lo oyó. No podía apartar la mirada de la niña. Su voz se elevó por el último puente de la canción, la parte donde él había volcado todas sus esperanzas y sueños en la melodía cuando todavía creía en cosas así. La misma parte que había hecho llorar a Ángela de felicidad la primera vez que la escuchó. Los hombros de la niña se sacudían. Julián no sabía si era por el frío o por la emoción. Se veía tan pequeña frente a los edificios altísimos, tan vulnerable en la oscuridad que se juntaba. Algo profundo en él respondió a esa vulnerabilidad, un instinto protector que no sabía que tenía. «Señor Mercer», insistió Thompson.
Hay autos detrás de nosotros. La mano de Julián encontró la manija de la puerta antes de que tomara una decisión consciente. «Espera aquí», dijo con la voz áspera por una emoción que no lograba nombrar. La puerta se abrió de golpe dejando entrar una ráfaga de aire helado y copos de nieve que se arremolinaron. Julián bajó a la calle. Sus zapatos italianos de cuero crujieron sobre la nieve recién caída. La voz de la niña lo tiraba hacia adelante como una fuerza física. Cada nota de su canción enterrada durante años golpeaba cuerdas de memoria y arrepentimiento. Se acercó con preguntas amontonándose en su mente. ¿Quién era ella? ¿Cómo conocía esa canción? ¿Y por qué verla cantarla lo hacía sentir como si algo que llevaba mucho tiempo congelado dentro de él estuviera empezando a descongelarse? El semáforo cambió otra vez y los claxones estallaron detrás de él. Pero Julián Mercer, el hombre que dominaba juntas directivas con una mirada y movía mercados con una palabra, se quedó inmóvil en la acera nevada, cautivado por una niña descalza que cantaba una canción de amor que él había escrito en otra vida. Todos sus muros cuidadosamente construidos, todos sus años de distancia estratégica, parecían derrumbarse ante ese momento imposible. Dio un paso más hacia adelante, atraído por una certeza que no podía explicar y por una conexión que no entendía. La nieve seguía cayendo cubriendo su abrigo oscuro de blanco, mientras Julián se acercaba a la niña que cantaba dejando atrás el calor y la seguridad de su coche, por algo a la vez aterrador y necesario. Cada paso se sentía como avanzar hacia una verdad que no estaba seguro de estar listo para enfrentar, pero que no podía soportar ignorar. El viento invernal azotó a Julián cuando pisó la acera llena de aguanieve. Sus zapatos italianos de cuero se empaparon de inmediato, pero apenas lo notó. Toda su atención seguía fija en la pequeña figura cuya voz lo había sacado de su refugio cálido. Los ojos de la niña se abrieron cuando sus zapatos crujieron sobre la nieve. Eran grandes y oscuros, llenos de un cansancio que parecía demasiado viejo para un rostro tan joven. Dio un pequeño paso atrás, y sus pies descalzos dejaron diminutas huellas en la aguanieve sucia. «Esa canción», dijo Julián en voz baja manteniendo la distancia. «¿Dónde la aprendiste?» Ella lo observó con cuidado antes de responder con los hombros rectos, a pesar de que temblaba. «Mi mamá me la enseñó. Dijo que alguien especial la escribió para ella». El corazón de Julián retumbó en su pecho. La niña no podía tener más de 7 u 8 años. Un cuerpo frágil bajo un abrigo de adulto que le llegaba hasta los tobillos. Rizos oscuros asomaban bajo un gorro de lana gastado. «Soy Julián», ofreció intentando mantener la voz firme. «¿Cómo te llamas, Nia Brooks?», respondió con una formalidad sorprendente, y añadió: «Señor». Nia, repitió él notando cómo cambiaba el peso de un pie al otro sobre la aguanieve helada. «¿Dónde están tus zapatos?». Ella bajó la mirada hacia sus pies descalzos y movió los dedos amoratados por el frío. Tenían agujeros. Ya no valía la pena usarlos. A Julián se le cerró la garganta. Metió la mano en el bolsillo para sacar la cartera, pero la expresión de Nia se volvió de inmediato cautelosa. «No acepto dinero directamente», dijo con firmeza. «Yo canto, y si la gente quiere dejar algo en mi vaso es su decisión». Señaló un vaso de papel cerca de sus pies con unas pocas monedas dispersas. «¿Qué tal una cena?», sugirió Julián. Sin dinero de por medio, solo una comida caliente. El estómago de Nia gruñó de forma audible, pero una chispa de duda cruzó su rostro. «No voy a lugares con desconocidos». Lista, asintió Julián con aprobación. «¿Qué tal esto? Tú eliges el lugar en algún sitio público y nos quedamos allí. Prometo mantener la distancia y solo asegurarme de que comas algo». Ella lo pensó un momento con la cabeza ligeramente inclinada. «Hay un comedor social en la iglesia de San Marcos», dijo al fin. «A 3 cuadras por allá». Señaló calle abajo. «Perfecto», aceptó Julián. Se quitó el abrigo de lana y lo sostuvo frente a ella. «¿Puedo?», Nia dudó, antes de aceptarlo envolviéndoselo por encima del abrigo que ya llevaba. La tela gruesa arrastraba por el suelo, pero su temblor disminuyó un poco. Caminaron en silencio. Julián ajustó su paso al de ella. Notó cómo mantenía una distancia cuidadosa pegándose a las paredes de los edificios,
y vigilando constantemente posibles rutas de escape. Su conductor lo siguió despacio con el coche, pero Julián le indicó que se alejara con un gesto discreto. El comedor social ocupaba el sótano de una pequeña iglesia de ladrillo. Una luz cálida se derramaba por las ventanas, y el olor de la comida cocinándose flotaba en el aire, cuando Nia abrió la pesada puerta de madera. Dentro varias mesas largas llenaban la sala. Aproximadamente la mitad estaban ocupadas por personas de distintas edades, sorbiendo sopa y arrancando trozos de pan. Una mujer de cabello canoso detrás del mostrador de servicio sonrió con calidez a Nia. «Hola otra vez, cariño. Hoy trajiste a un amigo». «Él me invita a la cena, sí», explicó Nia y añadió rápido. «En público donde es seguro». Los ojos de la mujer se afinaron mientras evaluaba a Julián, pero asintió con aprobación ante la cautela de Nia. «Buena chica. Hoy hay sopa de pollo con fideos y tenemos panecillos frescos». «Sí, por favor», dijo Nia en voz baja, aceptando una sopa humeante y 2 panecillos en una bandeja. Eligió un asiento al final de una mesa cerca de la puerta desde donde podía ver ambas salidas. Julián tomó su propio plato y se sentó frente a ella observando cómo partía uno de los panecillos en trocitos diminutos y los iba mojando metódicamente en la sopa antes de comer. A pesar de su hambre evidente, sus movimientos eran cuidadosos y controlados. No derramó ni una gota. «La sopa está buena», comentó él, intentando aliviar la tensión. Nia asintió y tragó con cuidado antes de responder. «La señorita Sara la hace desde cero. Dice que la comida de verdad alimenta el alma, no solo el estómago». «La señorita Sara suena muy sabia», dijo Julián, observando cómo Nia comenzaba con su segundo panecillo, manteniendo aún ese ritmo deliberado, a pesar de que sus manos temblorosas delataban el hambre. El dolor en su pecho se intensificó al mirarla. Aquella niña pequeña y digna que cantaba su canción en calles heladas y comía en comedores sociales con los modales de una princesa. Algo en ella lo atraía más allá del misterio de cómo conocía esa melodía. Tal vez era la forma cuidadosa en que se comportaba, o la sabiduría de alma vieja en sus ojos. Terminó hasta la última gota de sopa, usando el último trocito de pan para limpiar el cuenco. «Gracias por la cena», dijo con formalidad apartándose de la mesa. «Espera», dijo Julián con rapidez, y suavizó el tono al verla tensarse. «Al menos déjame conseguirte unos zapatos, por favor». «¿Por qué?», preguntó Nia directamente estudiando su rostro. «¿Por qué te importa, Julián?», pensó con cuidado su respuesta, sabiendo instintivamente que aquella niña detectaría cualquier falta de sinceridad. «Porque hace un frío terrible ahí fuera y nadie debería caminar descalzo sobre la nieve. Porque la canción que estabas cantando es importante para mí. Y porque a veces la gente solo quiere ayudar sin condiciones». La mirada de Nia se mantuvo fija en su rostro durante un largo momento. Finalmente habló en voz baja. «Mi mamá decía que hay que tener cuidado con la ayuda que parece demasiado buena para ser verdad». «Tu mamá también suena muy sabia», dijo Julián con suavidad. «Pero te lo prometo, Nia, sin condiciones, sin trucos, solo zapatos». El dolor en su pecho se agudizó mientras veía el conflicto interno reflejarse en el rostro de la niña, la necesidad luchando con la cautela, la esperanza enfrentada a una desconfianza aprendida a la fuerza. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que ella asintió apenas con la cabeza. «La señorita Sara sabe mi talla», dijo en voz baja. «Guarda una caja de donaciones». Julián la observó mientras recogía con la cuchara las últimas gotas de sopa con el corazón cargado de preguntas que aún no se atrevía a hacer. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo conocía aquella canción? ¿Y por qué verla comer con tanta dignidad cuidadosa le hacía querer al mismo tiempo comprarle un banquete y llorar? El comedor social vibraba con una actividad tranquila mientras Julián se sentaba frente a Nia en una mesa de madera gastada. Las luces fluorescentes arrojaban un resplandor duro sobre el espacio sencillo, pero de algún modo la niña hacía que incluso aquel lugar humilde pareciera importante. Ella comía la sopa con cuidado, soplando cada cucharada con paciencia ensayada. «¿Está buena?», preguntó Julián en voz baja con su propio plato intacto.
Nia asintió limpiándose la boca con una servilleta de papel. Sí, señor, gracias. Arrancó con cuidado un trozo de pan, lo envolvió en otra servilleta y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. La garganta de Julián se cerró al verla guardar comida para después. No tienes que guardarla. Podemos conseguir más si sigues teniendo hambre. Está bien, dijo ella alisando los bordes de la servilleta con sus pequeños dedos. A veces el comedor está cerrado cuando me da hambre. Las palabras golpearon a Julián como un puñetazo. Notó cómo sus ojos recorrían constantemente la sala, cómo se sentaba con la espalda contra la pared. Eran hábitos de alguien que había aprendido a ser cuidadosa, a mantenerse alerta. Nia dijo con suavidad: «¿Puedes contarme algo de tu mamá?». Su cuchara se detuvo a medio camino de la boca. Durante un instante solo miró su sopa como si reuniera fuerzas. «Mamá se enfermó muy rápido», dijo por fin con una voz firme pero suave. Los médicos intentaron todo, pero se fue al cielo hace 3 meses. Las manos de Julián se aferraron a sus rodillas bajo la mesa. «Y no hay nadie que te cuide». Las amigas de mamá lo intentaron, pero ellas tienen sus propias familias. Los hombros de Nia se alzaron en un pequeño encogimiento. «Y mi abuela murió antes de que yo naciera. Solo hemos sido mamá y yo durante mucho tiempo». Lo dijo con una serenidad que hizo que el corazón de Julián doliera aún más. Ningún niño debería tener que ser tan fuerte, tan directo al hablar de estar solo. «La canción que estabas cantando antes», dijo Julián, esforzándose por mantener la voz firme. «Tu mamá te la enseñó». Por primera vez, una sonrisa verdadera apareció en el rostro de Nia. «Sí, señor. Era su favorita. Me la cantaba todas las noches antes de dormir». La sonrisa se apagó un poco. Dijo que alguien especial la había escrito para ella cuando eran jóvenes, el hombre que la amó primero. El pulso de Julián se aceleró. «¿Ella te dijo algo más sobre ese hombre, Nia?». Dejó la cuchara y lo miró directamente por primera vez. Sus ojos, tan parecidos a los de Lillian, buscaron su rostro con una intensidad que parecía ir mucho más allá de sus 7 años. Mamá dijo: «Si alguna vez te encuentro», susurró dejando caer cada palabra como una piedra en agua quieta, «debo decirte que tú eres mi papá». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Julián se aferró al borde de la mesa tratando de mantenerse firme, mientras los recuerdos se estrellaban contra él. La sonrisa de Lillian, su última pelea, la forma en que ella se alejó, mientras él estaba demasiado orgulloso para seguirla. Con las manos temblorosas, Nia metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía doblada. Los bordes estaban suavizados por el uso. Los pliegues eran profundos y permanentes. La desplegó con cuidado como si fuera un tesoro precioso y la colocó sobre la mesa entre ambos. Julián se quedó mirando la imagen, sintiendo como si todo el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Allí estaban tan jóvenes y felices él y Lillian, sentados frente a su viejo piano. Sus brazos rodeaban la cintura de ella y ambos reían por algo ya olvidado. Recordó perfectamente aquel día. Fue cuando le tocó por primera vez la canción, su canción. La fotografía se volvió borrosa cuando las lágrimas llenaron sus ojos. Parpadeó para contenerlas sin querer asustar a Nia, pero sus manos temblaban al tocar el borde de la imagen. Ella guardó esto, susurró. Todos estos años. Mamá decía que era de la época más feliz, explicó Nia en voz baja, antes de que te ocuparas tanto con tus sueños. Tocó la foto con suavidad. Solía contarme historias de cómo tocabas el piano y escribías canciones. Decía, de ahí es de donde saqué mi voz. Julián no pudo hablar. El peso de todo lo que se había perdido, el embarazo de Lillian, el nacimiento de Nia, 7 años de la vida de su hija, le oprimía el pecho hasta casi no poder respirar. Miró a aquella niña pequeña y valiente que había estado cantando su canción en una esquina helada y vio reflejadas en ella tanto la fortaleza de Lillian como sus propios rasgos. «Lo siento tanto», logró decir al fin con la voz áspera por la emoción. No lo sabía. Debí haber estado allí, debí. Mamá decía que tú no sabías de mí, dijo Nia con sencillez. Decía
A veces los adultos toman decisiones difíciles porque creen que están haciendo lo correcto. Atrajo la fotografía de nuevo hacia sí y la dobló con cuidado siguiendo sus pliegues gastados. Ella no estaba enojada contigo. Solo quería que yo supiera quién eras si alguna vez te encontraba. El viento amargo azotó a su alrededor mientras Julián guiaba a Nia fuera del comedor social. Sus manos temblaban al sacar el teléfono luchando por procesar el peso de aquella revelación. La fotografía en su bolsillo se sentía como si quemara a través de la tela de su traje. «Necesito hacer una llamada rápida», dijo en voz baja, mientras observaba a Nia abrazarse para protegerse del frío. Ella sintió su pequeño cuerpo balanceándose levemente por el cansancio. Miles contestó al primer timbrazo. «Miles, necesito una habitación de hotel, algo limpio y cómodo, pero nada ostentoso. Cerca de...» Julián miró el letrero de la calle Cuarta y Madison. «Lo antes posible». Hubo una breve pausa. «¿Está todo bien, señor Mercer?» No respondió Julián en voz baja, viendo a Nia golpear el suelo con los pies para entrar en calor. «Pero lo estará. Encárgate de esto personalmente, por favor». «Por supuesto, señor. Le enviaré los detalles en 10 minutos». Julián colgó y se volvió hacia Nia. Sus ojos tan parecidos a los de Lillian lo miraban con una mezcla de esperanza y agotamiento que le hizo doler el pecho. Se arrodilló para quedar a su altura sin importarle que la acera mojada empapara sus pantalones caros. Nia comenzó con cuidado. «Voy a asegurarme de que esta noche tengas un lugar cálido y seguro donde quedarte». «¿Te parece bien?» Ella lo estudió durante un largo momento. «¿Estás enojado con mi mamá?», preguntó. Su voz era pequeña pero firme. «Por no haberte dicho de mí». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Julián tuvo que respirar hondo antes de responder. «No, cariño, no estoy enojado con tu mamá». Se pasó una mano por el cabello buscando palabras que una niña de 7 años pudiera entender. «La verdad es que tomé malas decisiones cuando era más joven. Amaba mucho a tu mamá, pero elegí mi trabajo por encima de ella, por encima de todo». El rostro de Nia se frunció pensativo. «Mamá decía que tenías grandes sueños». «Los tenía», admitió Julián con la garganta cerrada. «Pero no sabía que esos sueños me costarían tanto. No sabía de ti, Nia. Si lo hubiera sabido». El teléfono vibró con los datos del hotel enviados por Miles. Julián se levantó con las rodillas protestando por el frío del concreto. «Vamos a llevarte a un lugar cálido. ¿De acuerdo? Podemos hablar más cuando estés cómoda». El hotel que Miles había elegido estaba a 3 cuadras. Un lugar modesto pero bien cuidado, con personal amable, que no se sorprendió por la extraña pareja que formaban un hombre con un traje de $1000 y una niña descalza con un abrigo gastado. Julián acomodó a Nia en una habitación limpia y acogedora con 2 camas grandes. Pidió chocolate caliente y sándwiches al servicio de habitaciones. Se aseguró de que tuviera toallas limpias para un baño caliente. Y prometió volver a primera hora de la mañana. «¿Vas a volver?», preguntó Nia aferrando la llave de la habitación como si fuera un salvavidas. «Lo prometo», dijo Julián con firmeza. «También te traeré ropa nueva. ¿Hay algo en especial que te guste?». Ella dudó antes de susurrar. «El morado es mi color favorito». El trayecto de regreso a su ático pasó como en un borrón. Julián apenas registró el lujo familiar de su hogar, cuando se dejó caer en su sillón de cuero con la misma fotografía aún quemándole en el bolsillo. Con los dedos temblorosos la sacó. La imagen mostraba a una versión más joven de sí mismo al piano con la cabeza echada hacia atrás, en una carcajada mientras Lillian se apoyaba en él. Su sonrisa era radiante, sus ojos estaban llenos de amor. Julián recordó aquel día con una claridad dolorosa. Habían pasado horas escribiendo música juntos, soñando con el futuro. Recuerdo tras recuerdo se estrelló contra él. Su última pelea resonó en su mente. Lillian suplicándole que bajara el ritmo, que recordara lo que de verdad importaba. Él le dijo que lo estaba frenando, que no entendía su visión. El dolor en sus ojos debió haberlo detenido, pero estaba demasiado cegado por la ambición para verlo. Debía de haber sabido que estaba embarazada cuando se fue.
Julián presionó las palmas contra sus ojos luchando por contener las lágrimas. Todos esos años se había dicho que sacrificar su relación había sido necesario para su éxito. Ahora, al mirar su ático vacío con vistas perfectas y muebles impecables, se preguntó qué significaba realmente el éxito. Lo correcto estaba claro aunque lo aterrara. Antes de poder reclamar cualquier derecho en la vida de Nia, necesitaba confirmar todo de manera legal y adecuada. No porque dudara. Una sola mirada a sus ojos había bastado para conocer la verdad, sino porque ella merecía algo mejor que medias tintas y dudas. Tomó el teléfono de nuevo. Miles. Necesito que despejes mi agenda de mañana y que me consigas al mejor abogado de familia de la ciudad. Tenemos trabajo que hacer. Después de colgar Julián, caminó hasta su piano, un gran instrumento que no había tocado en años. Sus dedos encontraron la melodía que Nia había estado cantando la canción que había escrito para Lillian tanto tiempo atrás. Las notas llenaron su casa vacía, cargadas con todo el peso de su arrepentimiento y su esperanza de redención. Tocó hasta que le dolieron los dedos, hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a pintar el cielo. El mañana traería sus propios desafíos, pero por ahora la música decía todo lo que su corazón no encontraba palabras para expresar. El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre la oficina de Julián, mientras caminaba de un lado a otro, esperando la llegada de Karen Holt. Su escritorio, normalmente impecable, estaba cubierto de documentos reunidos a toda prisa, certificados de nacimiento, registros financieros y una pequeña foto de Lillian que había mantenido enterrada en un cajón durante años. Un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. «Adelante», dijo enderezándose la corbata. Karen Holt entró con pasos medidos. Su traje azul marino práctico y sus joyas mínimas reflejaban su enfoque directo y sin rodeos. Llevaba un maletín de cuero gastado que claramente había visto innumerables reuniones similares. «Señor Mercer», dijo extendiendo la mano. «Entiendo que tenemos una situación urgente que tratar». Julián señaló las sillas junto a su escritorio. «Por favor, siéntese». «Y si se trata de una niña de 7 años llamada Nia Brooks». Hizo una pausa ordenando sus pensamientos. «Tengo razones para creer que es mi hija». La expresión de Karen se mantuvo neutral mientras sacaba una libreta. «Cuénteme todo empezando por cómo la encontró». Julián describió la noche anterior la canción, el comedor social la fotografía. Las palabras le salieron más rápido de lo habitual. El control que siempre había mantenido se le escapaba. Ha estado sola desde que su madre murió viviendo en la calle. Necesito hacer lo correcto, pero quiero hacerlo bien de forma legal. Aprecio ese enfoque, dijo Karen tomando notas. Pero debo ser clara. Situaciones como esta son complejas. Su perfil público añade otra capa de dificultad. Habrá escrutinio. Julián asintió. Lo entiendo. Quiero que se haga una prueba de ADN de inmediato. Es un buen primer paso, aceptó Karen, aunque su tono siguió siendo cauteloso. Pero, señor Mercer, necesito preguntarle, ¿por qué no supo de Nia antes? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Elegí mi carrera por encima de su madre. Lillian, su voz se quebró al decir su nombre. Ella se fue y yo la dejé ir. Nunca supe que estaba embarazada. Karen lo observó con atención. Sus ojos expertos captaban cada detalle de su respuesta. Y ahora que lo sabe, quiero ayudarla a protegerla a ser su padre si ella me lo permite, dijo Julián pasándose una mano por el cabello. Pero sé que no puedo simplemente aparecer y reclamarla. Ha pasado por demasiado. Bien, dijo Karen. Esa conciencia le ayudará. Sacó varios formularios. Necesitaremos documentarlo todo, su relación con Lillian Brooks, las circunstancias de su separación, su situación actual. Y señor Mercer lo miró fijamente. Los medios se enterarán de esto. ¿Está preparado? La mandíbula de Julián se tensó. Mi reputación no es lo que importa aquí. El bienestar de Nia es lo primero. Algo en la expresión de Karen se suavizó ligeramente. Esa es la respuesta correcta. Ahora hay una iglesia donde Nia se ha estado quedando algunas veces. Sí, voy allí a continuación.
La iglesia comunitaria Blessed Hope. El reverendo conocía a Lillian. Después de terminar con Karen Julián, condujo por barrios modestos hasta llegar a la pequeña iglesia de ladrillo. Sus escalones gastados y los parterres de flores cuidadosamente atendidos hablaban de muchos años de servicio a la comunidad. El reverendo Samuel Green lo recibió en la puerta. Era un hombre alto de mirada amable y cabello gris, con mechones rebeldes. Señor Mercer dijo con calidez: «Lo estaba esperando. Nia llamó esta mañana». Dentro de su oficina, el reverendo le ofreció a Julián una taza de café en una taza astillada. Lillian era un miembro fiel de nuestra congregación, dijo acomodándose en un sillón muy usado. Cantaba en nuestro coro. Su voz negó con la cabeza, como ángeles llorando y alegrándose al mismo tiempo. Nia heredó ese don. La canción que estaba cantando, dijo Julián en voz baja, la escribí para Lillian cuando éramos jóvenes. Ah, sí. Cuando amanece, asintió el reverendo. Lillian la cantaba a menudo. Nunca habló mal de usted, ¿sabe? Solo decía que tenían sueños diferentes. Julián se quedó mirando su café. Me equivoqué. Mis sueños estaban vacíos. Tal vez, dijo el reverendo Green con suavidad. Pero lo que importa ahora es lo que haga con este momento. Lillian crió a esa niña con amor y fe, incluso cuando los tiempos eran duros. A veces trabajaba en 3 empleos, pero nunca faltaba al servicio del domingo. Nunca perdió la sonrisa. ¿Por qué no me lo dijo? La voz de Julián se quebró. Yo habría ayudado. El reverendo se inclinó hacia adelante. ¿Lo habría hecho el hombre que usted era entonces? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada de verdad. Julián cerró los ojos. No susurró. No habría entendido lo que importaba. ¿Y ahora? Ahora daría todo lo que tengo por deshacer una sola decisión. El reverendo Green sonrió. Entonces quizá esté listo para el regalo que Lillian le dejó, la oportunidad de conocer a su hija. Más tarde esa tarde, Julián se sentó en un consultorio médico estéril, observando cómo un técnico le frotaba el interior de la mejilla para la prueba de ADN. Nia había estado allí antes, valiente y silenciosa como siempre. Ahora, a solas con sus pensamientos, Julián se sorprendió haciendo algo que no hacía desde la infancia: rezar. No era una oración formal, solo un ruego susurrado al silencio. Por favor, déjame encontrar la verdad. Por favor, ayúdame a ser digno de su confianza. Por favor. Su voz se apagó, pero su corazón siguió extendiéndose, buscando respuestas más allá de balances y salas de juntas, más allá de los muros cuidadosamente construidos de su éxito. En algún lugar de la ciudad, su hija lo esperaba, no por su riqueza ni por su apellido, sino por algo mucho más valioso: el amor de un padre que se quedara. El teléfono de Julián vibró contra su escritorio a primera hora del miércoles por la mañana. El nombre de Karen Holt apareció en la pantalla, haciéndole saltar el corazón. Llevaba horas mirando hojas de cálculo sin haber asimilado un solo número. Su mano tembló ligeramente al contestar. Señor Mercer. La voz de Karen era firme y profesional. Tengo los resultados del ADN. Julián cerró los ojos aferrándose al borde del escritorio. Sí, la prueba lo confirma. Usted es el padre biológico de Nia. Karen hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La probabilidad es del 99,9%. La oficina a su alrededor pareció desdibujarse. Julián se dejó caer en la silla, una mezcla de alivio, alegría y puro terror inundándolo. Esto ya no se trataba solo de probar una conexión. Se trataba de ser responsable de un ser humano completo, de una niña pequeña que ya había perdido tanto. Señor Mercer, sigue ahí. Sí, perdón. Aclaró la garganta. ¿Qué sigue ahora? Bueno, debemos hablar de los arreglos de custodia. Nia está actualmente en una acogida temporal. Es un buen centro con mucha experiencia con niños que han pasado por traumas. ¿Le gustaría visitarla hoy? Julián miró su agenda llena de reuniones y llamadas. Sin dudarlo, pulsó el intercomunicador. Miles despeja mi tarde. Por supuesto. Como le decía, continuó Karen, esto es solo el comienzo. Habrá estudios del hogar, verificaciones de antecedentes,
y necesitaremos establecer un plan de transición que priorice el bienestar emocional de Nia. Lo entiendo. Julián se levantó ya buscando su abrigo. Envíeme la dirección del centro. Iré después del almuerzo. Antes de salir de la oficina, Julián hizo una parada inesperada. En lugar de ir a la boutique infantil de lujo que su asistente había recomendado, condujo hasta una tienda por departamentos práctica. Pasó de largo los juguetes brillantes y la electrónica llamativa, y fue directo a la sección de ropa de invierno. Eligió un par de botas resistentes de la talla de Nia, calcetines gruesos, y un abrigo de invierno cálido, que no llamara la atención en la escuela. El centro de acogida era un edificio sencillo de ladrillo con cortinas alegres en las ventanas. Dibujos infantiles decoraban los pasillos y el olor del almuerzo reciente, macarrones con queso, aún flotaba en el aire. Un miembro del personal condujo a Julián a una pequeña sala de visitas con sillones cómodos y una mesa baja. Cuando Nia entró, se veía diferente de la niña temblorosa que él había conocido en la calle. Tenía el cabello cuidadosamente trenzado y llevaba ropa limpia que le quedaba bien, pero en sus ojos aún habitaba esa vigilancia cautelosa que le hacía doler el pecho. «Hola, señor Mercer», dijo con educación sentándose en el borde de la silla. El trato formal le dolió un poco, pero Julián lo entendió. No podía esperar que ella empezara a llamarlo papá solo por una prueba de ADN. La confianza debía ganarse especialmente con una niña que había aprendido a la fuerza que los adultos podían desaparecer. «Hola, Nia», dijo él señalando las bolsas de compras. «Te traje algunas cosas para el frío». Sus ojos se desviaron hacia las bolsas, pero no se movió para abrirlas. «Gracias. Es muy amable». Julián sacó primero las botas. «Noté que la otra noche no tenías zapatos adecuados. Estos deberían mantener tus pies calientes y secos». Nia extendió la mano despacio pasando los dedos por las botas marrones prácticas. «Se ven resistentes», dijo en voz baja. «Lo son, y también hay un abrigo. Nada elegante, pero abriga». Colocó el abrigo sobre la mesa entre ambos, dejándole tiempo para examinarlo a su propio ritmo. Ella asintió con sus manitas tocando la tela gruesa. «Mi abrigo viejo». ¿Dudó? Era de mi mamá. Me queda grande, pero todavía huele a ella. La garganta de Julián se cerró. Podemos quedarnos con ese también. A veces es bueno tener cosas que nos recuerdan a las personas que amamos. Nia alzó la vista hacia él, y por primera vez lo miró de verdad. Sus ojos oscuros estaban serios. ¿La amaste? A mi mamá. Julián respiró hondo sabiendo que esa niña merecía solo la verdad. Sí, la amé. Pero era joven y tenía miedo de fracasar en mis sueños. Elegí mal cuando me fui. Si hubiera sabido de ti... «Te habrías quedado», dijo ella con una voz muy pequeña. «Me habría quedado», afirmó Julián con firmeza. No solo por deber, sino porque tener una familia habría sido el mejor sueño. Nia alisó la manga del abrigo pensativa. «La señora Holt dice que eres mi padre, que la prueba lo demostró». «¿Sí? ¿Y quieres que viva contigo algún día sí? Pero solo cuando tú estés lista. Podemos ir despacio. Conocernos primero». Ella asintió y el alivio se reflejó en sus hombros. «Me gustaría eso. Ir despacio». Tomó una de las botas examinando la suela resistente. «Mi mamá siempre decía que apresurarse es como intentar forzar a una flor a florecer. Al final solo se rompen los pétalos». Julián sonrió reconociendo la sabiduría de Lillian en esas palabras. «Tu mamá era una mujer inteligente». La más inteligente, la voz de Nia vaciló un poco. Se aclaró la garganta y se sentó más erguida. «Gracias por las botas y el abrigo, señor Mercer». Otra vez ese formal señor Mercer, pero Julián lo aceptó. El amor no podía apresurarse ni exigirse. Tenía que crecer de forma natural como la flor de Lillian. Su tarea ahora no era empujar ni acelerar nada, sino estar presente. Aparecer cada día, demostrar con hechos y no con palabras que podía ser digno de confianza. La visita terminó con Nia probándose las botas. Una pequeña sonrisa apareció cuando le quedaron perfectas. Cuando Julián se preparaba para irse, ella habló de nuevo. «¿Vas a volver?» «Sí», respondió sin dudar. «Volveré mañana si te parece bien».
Ella asintió con los dedos aún apoyados sobre el abrigo nuevo. Eso estaría bien, señor Mercer. Mientras regresaba a su coche, Julián sintió cómo el peso de la realidad se asentaba por completo sobre sus hombros. Tenía una hija brillante, cautelosa y herida, que necesitaba algo más que su dinero o su influencia. Necesitaba su tiempo, su paciencia, su presencia constante. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años, tenía absoluta claridad sobre lo que más importaba. Su teléfono vibró con mensajes sobre reuniones perdidas y decisiones pendientes, pero Julián apenas los notó. Ese día había hecho algo bien, no usando poder, ni imponiendo exigencias, sino apareciendo con botas calientes y el corazón abierto. Era un paso pequeño, pero en la dirección correcta. La mañana siguiente a recibir los resultados del ADN, Julián estaba de pie frente al centro de acogida con el aliento visible en el aire frío. Había llegado temprano tal como le prometió a Nia, llevando una pequeña bolsa de papel de una panadería cercana. El guardia de seguridad ya lo reconocía y le abrió con un gesto amable. «Buenos días, señor Mercer». La señora Thompson, la supervisora del centro, lo saludó. «Nia está terminando de desayunar». Julián esperó en la sala común, observando por la ventana a otros niños que jugaban en el patio. Su hija apareció unos minutos después, llevando el abrigo nuevo que él le había traído el día anterior. Se acercó con cuidado, manteniendo la distancia medida que siempre conservaba entre ellos. «Buenos días, señor Mercer», dijo en voz baja con las manos entrelazadas delante de ella. «Buenos días, Nia. Traje croissants de chocolate. Tu trabajadora social dijo que estaba bien». Sus ojos se iluminaron un poco, aunque intentó ocultarlo. «Gracias». Se sentaron en una mesa pequeña y Julián observó cómo daba bocados pequeños y cuidadosos al pastel, guardando la mitad para después, tal como había hecho en cada comida que él había visto comer. «Estaré aquí mañana también», dijo. «Y pasado mañana todos los días, si te parece bien». Nia asintió estudiándolo con esos ojos serios que le recordaban tanto a Lillian. Al día siguiente, Julián llegó a la misma hora esta vez, llevando libros infantiles que recordaba de su propia infancia. Encontró a Nia en la pequeña biblioteca del centro, tarareando aquella melodía familiar, su melodía mientras ordenaba libros en un estante. «¿Te gustaría que leamos juntos?», preguntó. Ella lo pensó un momento, y luego asintió. Pasaron una hora con un puente hacia Terabitia turnándose para leer las páginas. Cuando Nia se atascaba con alguna palabra, Julián esperaba con paciencia, dejándola resolverlo por sí misma antes de ofrecer ayuda. Al tercer día, Julián descubrió la rutina nocturna de Nia. Llegó más tarde, justo antes de la cena, y observó desde la puerta cómo ella se arrodillaba junto a su cama. «Querido Dios», susurró con los ojos bien cerrados. «Gracias por la comida de hoy y por mantenerme a salvo. Por favor, cuida de mamá en el cielo». Hizo una pausa, abrió un ojo para mirar a Julián y volvió a cerrarlo. «Y por favor, ayuda al señor Mercer a saber qué hacer». Esa oración sencilla le apretó el corazón a Julián. Durante su cuarta visita diaria, Nia tenía lo que la señora Thompson llamaba un día de ansiedad. Julián la encontró sentada en un rincón de la sala común, cantando suavemente para sí misma. No era su canción esta vez, sino un himno que él recordaba vagamente de la infancia. «Es muy bonito», dijo sentándose cerca, pero no demasiado. «Mamá decía que cantar ayuda cuando las cosas dan miedo», explicó ella con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué da miedo?». Hoy Nia se encogió de hombros jugueteando con un hilo suelto de la manga. «A veces olvido cómo sonaba la voz de mamá». Julián se sentó con ella en silencio durante un buen rato, dejándola cantar hasta que sus hombros se relajaron. Al quinto día, el reverendo Green llamó a Julián a la iglesia. «Encontramos algo que debería ver», dijo por teléfono. La iglesia estaba en silencio cuando Julián llegó con la luz del sol, filtrándose a través de las vidrieras. El reverendo Green lo condujo a su despacho, donde una caja de cartón reposaba sobre el escritorio.
Estas eran las cosas de Lillian, explicó el reverendo. Las dejó aquí para resguardarlas cuando se enfermó. Nos pidió que las guardáramos para Nia. Las manos de Julián temblaron al abrir la caja. Dentro había fotografías, una Biblia gastada y un montón de sobres atados con una cinta descolorida. Cada sobre estaba dirigido a él, pero ninguno había sido enviado. «Te escribió muchas veces», dijo el reverendo en voz baja, «pero nunca las mandó. Decía que algunas cosas debían esperar al momento adecuado». Esa noche Julián se sentó en el estudio de su ático con las cartas extendidas sobre el escritorio. Sus dedos siguieron el trazo de la letra de Lillian, tan familiar, incluso después de todos esos años. Abrió la primera carta fechada hacía 7 años. «Querido Julián, estoy esperando a nuestro hijo. He intentado decírtelo durante semanas, pero siempre estás en reuniones, siempre concentrado en el próximo trato, la próxima adquisición. Ayer volviste a faltar a nuestra cena en la que planeaba contártelo todo. Tu asistente dijo que estabas en Singapur cerrando otra fusión. Te veo construir tu imperio, y veo tu brillantez y tu impulso. Pero también veo el costo. Te estás convirtiendo en alguien que mide todo en ganancias y pérdidas, incluso el amor. No puedo permitir que nuestro hijo crezca creyendo que tiene que ganarse la atención de su padre». La vista de Julián se nubló. Abrió otra carta, esta de hacía 6 años. «Nuestra hija tiene tu don para la música. Tararea constantemente, incluso dormida. A veces le enseño tu canción, la que escribiste para mí, y te veo en su sonrisa. Me pregunto si reconocerías tu melodía en su voz». Carta tras carta. Revelaba el corazón de Lillian, sus luchas como madre soltera, su fe inquebrantable, su determinación de proteger a Nia mientras mantenía viva en su hija una imagen positiva de Julián. La última carta, fechada apenas unos meses antes de su muerte, lo destrozó por completo. «Ahora lo sé. Debí habértelo dicho. No por mí, sino por Nia. Ella merece conocer a su padre. Y tú mereces conocer a esta niña maravillosa. Rezo para que de algún modo Dios los reúna cuando llegue el momento adecuado. Y cuando eso suceda, Julián, por favor, recuerda, el amor no se gana como el dinero o el éxito. Se da libremente como la gracia». Julián dejó la carta sobre el escritorio con el pecho oprimido por el dolor y el arrepentimiento. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera de la ventana, pero apenas las veía. Lo único que podía ver era el costo de sus decisiones, los años perdidos, el amor sacrificado en el altar de la ambición, la niña solitaria cantando su canción en una esquina helada. Por primera vez en años, lloró abiertamente, llorando, no solo la muerte de Lillian, sino la vida que podrían haber tenido el padre que debió ser. Las cartas esparcidas sobre su escritorio contaban una historia de amor que esperó con paciencia, de una fe que resistió, y de una segunda oportunidad que nunca supo que necesitaba hasta ahora. La luz invernal se filtraba por las ventanas de la oficina de servicios sociales mientras Julián miraba su reloj por tercera vez en 5 minutos. Se alisó la corbata con nerviosismo, un hábito adquirido en innumerables reuniones de negocios, que ahora se sentía extrañamente fuera de lugar. «Ahora recuerde, señor Mercer», dijo Karen Holt, revisando la documentación sobre su escritorio. «Estas visitas supervisadas están pensadas para ayudarle a usted y a Nia a construir una relación natural. Nada de salidas extravagantes ni regalos caros, solo tiempo regular entre padre e hija». Julián asintió con la garganta cerrada. «Lo entiendo. Actividades sencillas centradas en conocernos». Cuando Nia entró con un suéter azul sencillo y vaqueros, el cabello cuidadosamente trenzado, el corazón de Julián dio un salto. Llevaba su mochila escolar sujetando la correa con ambas manos. «Hola, señor Mercer», dijo en voz baja. «Hola, Nia. ¿Te gustaría ir a almorzar?» Ella asintió y se dirigieron a un pequeño restaurante cercano. Julián observó cómo Nia estudiaba el menú infantil con seria concentración. «¿Qué te apetece?», preguntó. «¿Puedo pedir un sándwich de queso a la plancha?». Su voz era vacilante. «Y tal vez jugo de manzana». «Por supuesto», sonrió Julián, aliviado por una petición tan sencilla.
Había pasado horas investigando restaurantes apropiados para niños, aterrorizado por cometer un error. Durante los días siguientes, su rutina se asentó en un ritmo cuidadoso. Julián recogía a Nia después de la escuela, la ayudaba con las tareas en la biblioteca y compartían comidas simples. Descubrió que las matemáticas le fruncían la frente de frustración, pero la lectura sacaba a relucir sus hoyuelos. «Eso no está del todo bien», dijo una tarde mirando su problema de divisiones. «Déjame enseñarte». «Ya lo sé», interrumpió Nia en voz baja. «Mamá me enseñó a revisar mi trabajo 2 veces». Borró con cuidado y empezó de nuevo mientras Julián se mordía la lengua aprendiendo a dar un paso atrás. El jueves, Nia mencionó el ensayo del coro en la iglesia. «¿Te gustaría ir a escuchar?», preguntó sin mirarlo del todo. La vieja iglesia de ladrillo era cálida y acogedora, con bancos de madera suavizados por años de fiel asistencia. Julián se sentó al fondo observando a Nia unirse a los otros niños cerca del altar. Una mujer anciana de cabello plateado estaba sentada al piano con los dedos moviéndose con una seguridad elegante sobre las teclas. Cuando la voz clara de Nia se elevó por encima de las demás, Julián cerró los ojos. El mismo tono dulce que lo había detenido en aquella calle nevada llenaba ahora el espacio sagrado, llevando consigo recuerdos de otra voz de años atrás. Después del ensayo, mientras los demás niños salían, la pianista se acercó a Julián. Sus ojos amables se arrugaron en las comisuras al sonreír. «Soy Eleyanena Finch», dijo. No pude evitar notar lo atentamente que escuchaba. «Usted es el padre de Nia, ¿verdad?» Julián se quedó sorprendido. «Sí, yo». «¿Cómo lo supo?» «Conocí bien a Lilian», dijo Eleyanena con suavidad. «Tocaba aquí a menudo y esa canción que Nia acaba de cantar. Recuerdo cuando Lilian la compartió conmigo por primera vez hace años. Dijo que la había escrito alguien que entendía el lenguaje de su corazón». El pecho de Julián se apretó. «La escribí para ella cuando éramos jóvenes. Nunca supe que la conservó». Eleyanena asintió con la mirada tierna. Lilian tenía el don de ver lo mejor de las personas, incluso cuando ellas no podían verlo en sí mismas. Solía decir que el tiempo de Dios es perfecto, y que algún día, cuando los corazones estuvieran listos, el amor encontraría el camino de regreso a casa. Nia se acercó tímidamente, abrazando su carpeta del coro contra el pecho. Eleyanena se volvió hacia ella con una sonrisa cálida. «Tu madre estaría muy orgullosa de lo hermoso que cantas, querida». Las lágrimas brillaron en los ojos de Nia, pero sonrió. «Gracias, señorita Eleyanena». Julián notó la partitura aún abierta sobre el atril del piano. «¿Le importaría si yo...?» preguntó señalando el instrumento. El rostro de Eleyanena se iluminó. «Por favor». Se sentó en el banco con los dedos suspendidos sobre las teclas. La melodía regresó con facilidad, la misma canción que había unido a él y a Nia en aquella calle de invierno. Tras unos compases, la voz de Nia se sumó primero tímida y luego cada vez más firme. Mientras hacían música juntos, Julián sintió que algo se movía, algo cambiaba en el espacio entre ambos. Las notas tejieron un puente a través de años de ausencia, a través del dolor y la esperanza, a través de todas las palabras que aún no sabían cómo decir. Eleyanena observaba desde un lado con las manos entrelazadas. Cuando la última nota se desvaneció, susurró. «La música tiene una forma de decir verdades a las que a veces las palabras no llegan». Nia alzó la mirada hacia Julián. Lo miró de verdad por primera vez desde que se habían conocido. «Mamá decía que tú le enseñaste esta canción en un piano viejo en la sala de música de la universidad». Julián asintió con la voz áspera por la emoción. «Solíamos colarnos allí por la noche para practicar». El guardia de seguridad fingía no vernos. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Nia. Ella decía que tocabas hasta que los dedos se te enfriaban tanto que no podías moverlos. «Así es», dijo Julián en voz baja. «Pero tu mamá nunca quería parar». Decía que la música era como una oración que la mantenía caliente por dentro. Eleyanena apoyó la mano con suavidad sobre el hombro de Nia.
Tu madre nunca perdió la fe en el poder sanador del amor, pequeña. Creía que incluso los corazones más duros podían aprender a cantar de nuevo. Los dedos de Julián recorrieron ligeramente las teclas del piano, recordando la enseñanza paciente de Lillian, su insistencia suave en que la música no trataba de perfección, sino de verdad. Miró a Nia y vio destellos de la gracia de su madre, en la forma en que se mantenía erguida, en cómo sostenía la música como un secreto precioso. ¿Te gustaría aprender esta canción bien?, preguntó. Puedo enseñarte las partes de armonía. Los ojos de Nia se iluminaron aunque intentó ocultar su emoción. Sí, por favor, señor Mercer. ¿Puedo enseñarte ahora? Él asintió y se sentó a su lado en el banco del piano. Julián volvió a tocar, esta vez descomponiendo las progresiones de acordes y explicando cada parte tal como Lillian se las había explicado a él. La luz de la tarde entraba en diagonal por las vidrieras pintando patrones de colores sobre las teclas, mientras padre e hija se inclinaban juntos sobre el piano encontrando su camino entre melodía y memoria nota a nota. La luz de la mañana se filtraba a través de cortinas translúcidas en el dormitorio modesto que Julián había preparado. No había decoraciones elaboradas ni muebles caros, solo colores cálidos, mantas suaves, y un pequeño escritorio junto a la ventana. Se detuvo en el umbral, observando la sencilla sensación de hogar. ¿Qué te parece?, preguntó a Miles, su asistente, que tomaba notas en su tableta. Es diferente a su estilo habitual, señor, dijo Miles mirando las paredes amarillo pálido y la colcha hecha a mano sobre la cama individual, pero se siente bien. Julián asintió pasando la mano por la estantería de madera que había montado él mismo. Ella necesita un hogar, no un escaparate. Había elegido expresamente libros que Nia había mencionado durante sus visitas, historias de aventuras y colecciones de poesía que le iluminaban los ojos. En un rincón había un pequeño teclado nada elegante como el piano de cola de abajo, pero perfecto para practicar. Encima colgaba una foto enmarcada de Lillian, sosteniendo a una Nia pequeña, ambas riendo por algo fuera de cámara. Julián la había encontrado en la caja de pertenencias de la iglesia. Su teléfono vibró. El nombre de Karen Holt apareció en la pantalla. Julián, tenemos que hablar. Ha habido una novedad. 20 minutos después. Julián estaba sentado en la oficina de Karen, mirando fijamente los documentos legales extendidos sobre su escritorio. Vernon Brooks. El nombre no le decía nada. Es el primo segundo de Lillian, explicó Karen con el rostro tenso. Ha presentado una solicitud de custodia alegando parentesco de sangre y cuestionando su idoneidad como padre. El estómago de Julián se encogió. Nunca había oído hablar de él. ¿Dónde estaba cuando Nia no tenía hogar? Eso forma parte de su argumento, dijo Karen. Afirma que solo se enteró recientemente de la muerte de Lillian y de la situación de Nia. Karen se inclinó hacia adelante. El señor Brooks tiene buenas conexiones en la política local. Ya está hablando con la prensa. El teléfono de Julián volvió a vibrar. Alertas de noticias. Su corazón se hundió al leer los titulares. El interés repentino de un multimillonario por su hija perdida genera dudas, y hombre local lucha por mantener unida a la familia frente a un gigante corporativo. Me están pintando como si... La voz de Julián se quebró como si intentara comprarla. Sabíamos que podía haber desafíos, dijo Karen con suavidad. Su riqueza y su ausencia pasada pueden retorcerse, pero Julián, lo que importa es lo que Nia necesita. Esa tarde, durante su visita programada en el centro de acogida, Julián notó que Nia estaba más callada de lo habitual. Estaba sentada en la mesa pequeña moviendo los crayones sin dibujar nada. ¿Todo bien, cariño?, preguntó sentándose a su lado. Nia mantuvo la mirada baja. Oí a la señorita Thompson hablando con alguien sobre tribunales y jueces. Sus pequeños dedos apretaban con fuerza un crayón azul. Dijeron que alguien quiere alejarme de ti. El corazón de Julián se apretó. Nia, mírame, por favor. Esperó hasta que ella alzó los ojos. Pase lo que pase, no voy a rendirme. Mereces saberlo. Y si me obligan a irme, su voz tembló. ¿Y si...?
La puerta se abrió y voces llegaron desde el pasillo. Como pariente de sangre tengo todo el derecho de verla. El tono cortante de un hombre atravesó el aire. Señor Brooks, este no es el momento adecuado. La protesta de la señorita Thompson fue interrumpida cuando Vernon Brooks irrumpió en la sala. Era alto, bien vestido, con la misma tez oscura de Lillian, pero sin nada de su calidez. Sus ojos se clavaron en Nia. Ahí está mi pequeña prima. He estado muy preocupado por ti. Nia se encogió en la silla acercándose más a Julián. La sonrisa de Vernon se tensó al notar ese gesto. «Señor Brooks», dijo Julián con voz firme poniéndose de pie. «Este es un horario de visita programado». «Oh, sí, el famoso señor Mercer». El tono de Vernon resumaba falsa cortesía. «Dígame, ¿cuántos millones costó desarrollar de repente una conciencia?» «Basta», dijo Karen, apareciendo en la puerta con su habitual calma sustituida por firmeza. «Señor Brooks debe marcharse ahora». Mientras escoltaban a Vernon fuera de la sala, su voz aún se escuchó. «Los tribunales verán la verdad. El dinero no puede comprar una familia». Esa noche Julián se sentó con Nia en la pequeña sala de música del centro. El piano permanecía en silencio intacto. «¿Te gustaría practicar la canción nueva?», sugirió con suavidad. Nia negó con la cabeza abrazándose a sí misma. «Ya no tengo ganas de cantar». «Está bien», Julián luchó por mantener la voz firme. «¿Podemos simplemente sentarnos?» «Señor Mercer». Su voz pequeña se quebró. «Me van a quitar de tu lado», Julián quiso prometerle el mundo, garantizarle seguridad, pero las cartas de Lillian le habían enseñado el valor del amor honesto por encima de promesas vacías. «No sé qué va a pasar», admitió, «pero sé que voy a luchar por ti, y que siempre seré honesto contigo». Nia asintió con los ojos llenos de lágrimas que intentó ocultar. Las teclas del piano siguieron sin tocarse. Su voz, normalmente libre y clara, estaba atrapada detrás del miedo y la incertidumbre. Permanecieron sentados juntos en la oscuridad creciente, padre e hija, ambos temiendo otra pérdida que ninguno podría soportar. Julián estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando cómo se acumulaban nubes oscuras sobre la ciudad. La carpeta manila desgastada sobre su escritorio contenía otro conjunto más de documentos legales. Era la tercera revisión de la semana mientras la voz de su abogado hablaba sin cesar detrás de él. «Señor Mercer, necesitamos presionar con más fuerza contra Vernon Brooks. Su reclamación es débil, pero lo está pintando como un padre ausente, que intenta comprar su camino hacia la paternidad. Deberíamos resaltar su propio historial cuestionable». Julián se giró bruscamente. «No. No voy a destruir la reputación de nadie para ganar esto». «Con todo respeto, señor ser noble, no le ayudará a conservar a su hija». La palabra hija se le clavó a Julián en el pecho como un anzuelo. Habían pasado 7 días desde que Vernon Brooks presentó la solicitud de custodia. 7 días de presión creciente, especulación mediática y de ver cómo la mirada de Nia se volvía cada vez más distante en cada visita. Miró su reloj. ¿Las 2:30? Hora de su visita de la tarde al centro temporal. «Hemos terminado aquí», dijo Julián con firmeza. «Nada de estrategias de ataque. Encuentren otra manera». El trayecto hasta el centro se sintió más largo de lo habitual. La lluvia empezó a golpear las ventanas mientras el coche avanzaba entre el tráfico. Julián apretaba una pequeña bolsa de papel con el sándwich favorito de Nia, mantequilla de maní y plátano en pan integral cortado en diagonal tal como le gustaba. La señorita Karen lo recibió en la entrada con su expresión normalmente cálida, tensa por la preocupación. «Está teniendo un día difícil, señor Mercer. No ha hablado desde el desayuno». Julián encontró a Nia sentada con las piernas cruzadas sobre la cama mirando fijamente la pared. Sus hombros pequeños estaban encorvados haciéndola parecer aún más diminuta. No se giró cuando él entró. «Te traje tu favorito», dijo en voz baja dejando la bolsa en la mesita. «¿Quieres compartirlo conmigo?» El silencio se alargó. Julián se sentó con cuidado en el borde de la cama manteniendo la distancia que ella parecía necesitar. «Está bien si no quieres hablar. Podemos solo sentarnos juntos».
Los minutos pasaron. El sándwich quedó intacto. Afuera la lluvia golpeaba de forma constante las ventanas. Nia, dijo Julián con suavidad. Sé que todo esto es confuso ahora mismo, pero te prometo. No prometas, susurró ella apenas. Los adultos siempre prometen que todo van a estar bien. Las palabras golpearon a Julián como puñetazos. Pensó en las cartas de Lillian, en todas las promesas que había roto años atrás sin siquiera saberlo. Tienes razón, admitió. No puedo prometer que todo estará bien, pero sí puedo prometerte que voy a seguir intentándolo todos los días por ti. Los hombros de Nia temblaron levemente. Aún así, no levantó la mirada. Cuando el horario de visitas terminó a las 5, Julián se fue con el corazón pesado. Estaba a medio camino de su coche cuando la señorita Karen salió corriendo. «Señor Mercer se ha ido». Julián se giró de golpe. «¿Qué acabamos de hacer la revisión de las habitaciones?» Su ventana estaba abierta. Debió escaparse mientras cambiábamos de turno. El pánico le oprimió el pecho a Julián. «Llamen a la policía. Yo voy a buscarla». La lluvia caía de forma constante mientras Julián corría de vuelta a su coche. Conocía los lugares habituales de Nia, la iglesia, el comedor social, el parque donde solía cantar. Pero a medida que la oscuridad avanzaba y la tormenta se intensificaba, cada sitio resultaba vacío. 8, 9, 10. La ropa de Julián estaba empapada mientras recorría calle tras calle. Su teléfono vibraba sin parar con actualizaciones de la policía, de la señorita Karen y de su equipo de seguridad. Ninguna señal de ella. Cerca de la medianoche, se encontró de nuevo en el cruce donde la había oído cantar por primera vez. La misma melodía que lo había detenido en seco aquel día, ahora lo atormentaba por su ausencia. El viento azotaba la lluvia contra su rostro, mientras permanecía allí recordando otra noche años atrás, cuando había dejado que otra persona a la que amaba se alejara en la oscuridad. «Por favor», susurró sin saber a quién se dirigía. Adiós, tal vez al recuerdo de Lillian o a la noche misma. Por favor, no permitas que la pierda a ella también. El trueno retumbó sobre su cabeza. En algún lugar de la inmensa ciudad empapada por la lluvia, su hija estaba sola y asustada. Y al igual que la noche en que Lillian se fue llevando a su hijo no nacido lejos de su ambición ciega, Julián no tenía a nadie más a quien culpar que a sí mismo. Sacó el teléfono otra vez, marcando el número de la señorita Karen con dedos temblorosos. La búsqueda continuaría durante la noche a través de la tormenta, hiciera falta lo que hiciera. Porque esta vez Julián Mercer no iba a soltar. El viento invernal azotaba los altos edificios arrastrando copos de nieve que danzaban bajo el resplandor de las farolas. Los caros zapatos de Julián crujían sobre la nieve fresca mientras avanzaba a paso rápido por aceras conocidas, con el corazón golpeándole en el pecho. El sonido del tráfico se desvaneció en el fondo cuando el pánico volvió a apretarlo. Nia llamó con la voz resonando contra las paredes de concreto. Algunos transeúntes se giraron a mirar, pero ninguno era la pequeña figura que buscaba desesperadamente. Su mente corría entre posibilidades. Había vuelto a la iglesia, al comedor social. Algo, sin embargo, lo empujaba hacia aquel primer rincón de la calle, donde su voz lo había detenido semanas atrás. El recuerdo de ese momento se sentía cercano y lejano a la vez, como un sueño que lo había cambiado todo. Julián aflojó la corbata ya sin importarle su apariencia ni el frío cortante. Los escaparates brillaban con luz cálida mientras caía la noche, pero las calles se iban vaciando. Su aliento salía en nubes visibles al acelerar el paso. «Por favor», susurró sin saber si rezaba o solo esperaba. «Por favor, que esté a salvo». El cruce apareció distinto en la oscuridad creciente, pero Julián lo reconoció al instante. Sus pasos se ralentizaron al acercarse, y entonces lo oyó. Suave y temblorosa, pero inconfundible. La voz de Nia flotó en el aire frío cantando su canción. Estaba exactamente en el mismo lugar donde él la había visto por primera vez, pero esta vez sus pies no estaban descalzos.
Llevaba las botas abrigadas que él le había comprado y el abrigo de invierno adecuado, aunque sus pequeños hombros temblaban por algo más que el frío. Tenía los ojos fuertemente cerrados mientras cantaba con los dedos entrelazados como en oración. Julián se detuvo a varios metros sin querer asustarla. La melodía lo envolvió como un abrazo familiar, trayéndole recuerdos de cuando la había escrito joven y lleno de sueños pensando en Lillian. Ahora la cantaba su hija, y el peso de todos sus errores se le hundía en los hombros. Nia dijo en voz baja cuando terminó la última nota. Ella abrió los ojos pero no huyó. En cambio lo miró con una mezcla de miedo y esperanza que le apretó el pecho. «Lo siento», susurró. «Yo solo necesitaba pensar». Julián avanzó despacio y se arrodilló en la nieve junto a ella. No le importó que la humedad empapara su caro pantalón, ni que la gente pasara a su alrededor mirando. Nada de eso importaba ya. «El que lo siente soy yo», dijo con la voz áspera por la emoción. «He estado arrepentido durante tanto tiempo, y ni siquiera sabía cuánto tenía de qué arrepentirme». Nia lo observó con atención, como siempre hacía, midiendo sus palabras con una escala interna de verdad. «Estás enojado conmigo, ¿no, cariño?». Nunca Julián negó con la cabeza mientras la nieve se posaba en su cabello oscuro. «Estoy enojado conmigo mismo. Era joven y tonto, y pensé que el éxito valía más que el amor. Dejé a tu mamá porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fracasar. Pero eso no es una excusa». El hombre del tribunal dijo, «Solo me quieres porque ahora eres rico», dijo Nia en voz baja, dando voz al temor que la había estado atormentando. Julián sintió cómo las lágrimas le ardían en los ojos, pero no intentó ocultarlas. «Te quiero porque eres mi hija. Porque cuando te oigo cantar escucho el corazón de tu madre y el mío juntos, en perfecta armonía. Porque cada día que paso contigo me enseña qué es lo que de verdad importa en la vida». Respiró hondo, observando cómo los copos de nieve se posaban en sus oscuras pestañas. «Sé que no me he ganado el derecho a que me llames papá. Tal vez nunca lo haga. Pero te prometo esto, no me voy a ir a ninguna parte. Me llames padre o no estaré aquí. No porque tenga que hacerlo, sino porque elijo hacerlo». El labio inferior de Nia tembló levemente. «¿Y si me llevan lejos? Entonces lucharé por ti de la manera correcta con verdad, paciencia y amor. Sin trampas, sin comprar a nadie, sin hacer daño a otros para conseguir lo que quiero. Ese no es el tipo de padre que tú mereces». «Mamá decía que eras bueno», dijo Nia en voz baja. «Decía que solo a veces te olvidabas de cómo serlo». El corazón de Julián se encogió ante la amable forma en que Lillian lo había descrito, mucho más generosa de lo que él merecía. «Tu mamá era muy sabia y muy comprensiva». «La extraño», admitió Nia con la voz quebrada. «Lo sé. Yo también la extraño, aunque la perdí hace años por mi propia necedad». Julián extendió la mano con la palma hacia arriba. Era una oferta, no una exigencia. «No puedo reemplazarla, no lo intentaré, pero tal vez podamos ayudarnos a recordarla y aprender a ser un tipo distinto de familia». La nieve seguía cayendo a su alrededor suave y constante, creando una burbuja de silencio en medio de la ciudad agitada. Nia miró la mano extendida durante un largo momento. Luego, despacio, colocó su pequeña mano enguantada dentro de la de él. «¿Podemos volver ahora?», preguntó. «Hace frío». Los dedos de Julián se cerraron con cuidado alrededor de los de ella, protectores y suaves. «Sí, cariño. ¿Volvamos?». Al comenzar a caminar juntos, el agarre de Nia se apretó apenas un poco. No era perdón ni aceptación, aún no, pero era un comienzo tan delicado y lleno de posibilidades como los copos de nieve que caían a su alrededor. El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre las escaleras del juzgado, cuando Julián ayudó a Nia a bajar del coche. Ella llevaba un vestido azul sencillo que había elegido sola en una tienda común, el cabello cuidadosamente trenzado sin lazos ni adornos llamativos. Julián había sugerido visitar a su sastre habitual, pero Nia había negado con la cabeza diciendo que ese vestido le gustaba más. Ahora, al verla alisarlo con cuidado con sus pequeñas manos, supo que tenía razón.
Dentro del imponente edificio, sus pasos resonaron sobre el mármol. Julián notó cómo los hombros de Nia se tensaban al pasar por seguridad. Redujo el paso para igualar el suyo, resistiendo el impulso de adelantarse como solía hacer en lugares así. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Nia asintió, aunque sus dedos retorcían el dobladillo del vestido. «Habrá mucha gente mirándonos, ¿verdad sí?», respondió Julián con honestidad. «Pero recuerda lo que hablamos. Concéntrate solo en ser tú misma. Eso es todo lo que cualquiera necesita ver». Encontraron a Karen Holt esperándolos fuera de la sala con su conocida carpeta bajo el brazo. Sonrió con calidez a Nia antes de dedicarle a Julián un gesto de aprobación. «Buenos días a los dos. El reverendo Green y la señora Finch ya están dentro». La sala del tribunal se sentía más grande de lo que Julián recordaba de sus asuntos empresariales. Los bancos de madera se extendían detrás de ellos, ya llenándose de observadores. Reconoció a Vernon Brooks sentado al otro lado con sus abogados trajes impecables y caros. Julián apartó la mirada a propósito, concentrándose en ayudar a Nia a acomodarse en su asiento. Eleanor Finch fue la primera en testificar. La pianista anciana caminó despacio hasta el estrado, su cabello blanco captando la luz. Conocí a Lillian Brooks. Durante 15 años comenzó con una voz suave pero clara. Cantaba en el coro de nuestra iglesia todos los domingos. Cuando enfermó, lo que más le preocupaba era la música de Nia. No solo el canto, sino la alegría que había en él. En estas últimas semanas he escuchado cómo esa alegría ha vuelto cuando canta junto a su padre. A Julián se le cerró la garganta al oír la palabra padre. Observó el rostro de Nia con atención, pero ella miraba sus manos en el regazo. Luego habló el reverendo Green con su voz profunda llenando la sala. He visto al señor Mercer aprender a poner a su hija en primer lugar. Se pone a su altura, se sienta en el suelo para ayudarla con la tarea. Aprende a hacerle trenzas, escucha sus oraciones sin intentar arreglarlo todo. Ese no es un hombre que intenta comprar amor. Es un padre que está aprendiendo a ganarse la confianza. El testimonio de Karen Holt fue preciso y profesional. Detalló las visitas constantes de Julián, su disposición a seguir las normas y su respeto por los límites de Nia. El señor Mercer ha demostrado una paciencia poco común, explicó. Cuando Nia se mostraba reacia a llamarlo papá, él le dijo que usara el nombre con el que se sintiera cómoda. Cuando ella quiso seguir usando el relicario de su madre en lugar de las joyas nuevas que él había comprado, simplemente le pidió que le contara historias sobre las fotos que había dentro. Finalmente llegó el turno de Julián. Se puso de pie despacio, acomodándose la corbata, no la habitual de seda, sino una sencilla a rayas que Nia había señalado en la tienda. La jueza lo miró con atención. Su señoría, comenzó Julián, y luego se detuvo. El discurso cuidadosamente preparado le pareció incorrecto. De pronto miró a Nia en lugar de a la jueza. No estuve allí cuando nació mi hija. No estuve para sus primeros pasos ni para sus primeras palabras. No estuve cuando más me necesitaba. Su voz se quebró ligeramente. No puedo cambiar eso. Pero estoy aquí ahora y estaré mañana y pasado mañana. No porque un tribunal me lo ordene, sino porque eso es lo que hacen los padres. Se presentan, se quedan, aprenden. Respiró hondo. No pido reemplazar a su madre. Lillian le dio a Nia algo precioso, fe, música, fortaleza. Pido la oportunidad de sumar a ese legado, no de borrarlo. De ayudar a Nia a convertirse en la persona que está destinada a ser, incluso si esa persona no se parece en nada a mí. La jueza escuchó con atención tomando notas. Cuando concluyeron todos los testimonios, habló con cuidado. Este es un caso complejo que requiere consideración adicional. Sin embargo, basándome en las pruebas presentadas y en la clara prioridad otorgada al bienestar de la menor, concedo la custodia temporal al señor Mercer con supervisión continua de los servicios sociales. Julián apenas oyó el resto de los detalles legales. Sintió un leve movimiento a su lado y luego calor cuando la mano de Nia se deslizó dentro de la suya. Sus dedos temblaban un poco, pero el agarre era firme. Permanecieron de pie juntos mientras el tribunal se levantaba la sesión. Al bajar las escaleras del juzgado, Nia no soltó su mano.
El sol de la mañana brillaba con más fuerza, haciendo que el mundo pareciera de algún modo más luminoso. Julián acompasó sus pasos a los de ella sin guiar ni seguir caminando a su lado mientras avanzaban juntos. El sol de la mañana pintaba franjas suaves sobre la encimera de la cocina de Julián, mientras daba vuelta a los panqueques, robando miradas a Nia, que estaba sentada en la barra del desayuno, balanceando las piernas, mientras escribía con cuidado su tarea en un cuaderno nuevo. Habían pasado 3 semanas desde el juzgado, y su rutina matinal empezaba a sentirse menos como una obra ensayada, y más como la vida real. ¿Quieres arándanos en los tuyos?, preguntó Julián levantando el envase. Nia sintió sus trenzas rebotando. Sí, por favor, señor, se corrigió. Sí, por favor, Julián. Estaban trabajando en eso, dando pequeños pasos. La trabajadora social había sugerido dejar que Nia marcara el ritmo con los nombres, y Julián había aceptado. Algunos días lo llamaba señor Mercer, otros Julián. Pero cada vez que se corregía se sentía como una pequeña victoria. ¿Te acordaste de guardar la ropa de educación física?, preguntó Julián deslizando un plato de panqueques frente a ella. Ajá. ¿Y el permiso para la excursión? Nia cortó sus panqueques en cuadrados perfectos. La señorita Rodríguez dijo que iremos al Museo de Ciencias la próxima semana. Julián revisó el calendario de su teléfono, bloqueando ya ese día. 3 semanas atrás habría enviado a su asistente Miles a encargarse de eso. Ahora estaba aprendiendo a reprogramar reuniones del consejo y a delegar decisiones en las que antes habría insistido en intervenir. El trayecto a la escuela estuvo lleno del suave tarareo de Nia, otro cambio que había ido apareciendo poco a poco. Al principio solo cantaba durante las visitas semanales a la iglesia del reverendo Green, pero últimamente la música se había ido filtrando en los momentos cotidianos, mientras hacía la tarea o ayudaba a doblar la ropa, incluso mientras conducían por la ciudad. «Que tengas un buen día», dijo Julián cuando Nia bajó del coche. La vio caminar hacia la entrada de la escuela, su mochila nueva rebotando en los hombros. Ella se giró una vez para saludar con la mano, una pequeña sonrisa en el rostro. En lugar de dirigirse directamente a la oficina, Julián volvió a casa. Su portátil lo esperaba en el escritorio del despacho, pero pasó de largo hasta el piano del salón. La partitura de la canción de Lillian. Su canción seguía sobre el atril donde Nia la había dejado tras la práctica de la noche anterior. Su teléfono vibró. Miles le escribía sobre una decisión urgente de inversión. 3 semanas atrás, Julián lo habría dejado todo para ocuparse de ello. Ahora respondió. Procede con la recomendación de Thompson. Confío en tu criterio. La tarde trajo su propio ritmo. Julián salió del trabajo temprano para recoger a Nia en la escuela, escuchándola hablar sobre su día, el proyecto de arte que había empezado la niña nueva que se sentaba a su lado en el almuerzo, la prueba de matemáticas que la tenía nerviosa la semana siguiente. ¿Podemos practicar esta noche?, preguntó Nia al entrar al apartamento. Quiero aprender el segundo verso. Por supuesto, dijo Julián con el corazón calentándose ante su petición. Después de la cena y la tarea, su rutina nocturna había evolucionado de forma natural. Deberes en la mesa de la cocina mientras Julián respondía a correos esenciales. Cenas sencillas que preparaban juntos. Nia se estaba volviendo experta en medir ingredientes y poner temporizadores. Luego la práctica de música, algo que ahora ambos esperaban con ilusión. «Querido Dios», rezó Nia esa noche arrodillada junto a su cama. Julián estaba de pie en el marco de la puerta como cada noche escuchando. Gracias por mis maestros y por mis nuevos amigos. Por favor, ayúdame a que me vaya bien en la prueba de matemáticas, y gracias por darme una cama calentita. Hizo una pausa y luego añadió en voz suave. Y gracias por ayudar a Julián a encontrarme. Más tarde esa noche, Julián se sentó en su habitación sosteniendo una de las cartas de Lillian. Ya no necesitaba leerla. Conocía las palabras de memoria, pero sostenerla lo ayudaba a reflexionar sobre cuánto había cambiado todo. La mañana siguiente trajo lluvia y un poco de fiebre. La frente de Nia estaba caliente y Julián llamó a la escuela sin dudarlo. 3 semanas atrás habría entrado en pánico, quizá habría llamado a todo un equipo médico. En cambio,
Hizo sopa con la receta que Eleanor le había enseñado, puso una película en la televisión del salón y trabajó desde su portátil mientras Nia dormía en el sofá. Se despertó por la tarde sintiéndose mejor y le pidió si podían simplemente sentarse juntos. Julián cerró el portátil a mitad de un correo y se sentó con ella. Nia se recostó a su lado tarareando suavemente. «Esa es una melodía nueva», comentó Julián. «La inventé yo», dijo ella. «Es sobre la lluvia». Los días fueron fluyendo unos en otros, marcados por pequeños momentos más que por grandes acontecimientos. Julián aprendió a hacer trenzas viendo tutoriales en YouTube. Nia aprendió a confiar en que siempre habría cena, dejando poco a poco el hábito de esconder bocadillos bajo la almohada. Una noche, mientras el trueno retumbaba afuera, Julián oyó algo que lo hizo detenerse en el pasillo. Risas. Risas reales, sin reservas, provenientes del cuarto de Nia. Se asomó y la vio enseñando a sus muñecos de peluche a cantar, dirigiéndolos con movimientos exagerados. Ella lo descubrió mirándola, y en lugar de detenerse como habría hecho semanas atrás, sonrió ampliamente. «¿Quieres unirte a nuestro coro?» «Creí que el piano era más lo mío», dijo Julián, pero se sentó en el suelo junto a ella. El fin de semana trajo una visita al supermercado. No era una tarea que Julián hubiera imaginado disfrutar antes, pero ahora encontraba placer en ver a Nia comparar cajas de cereal con cuidado y contar manzanas en las bolsas. Se encontraron con el Ellanena de la iglesia, y Nia mostró orgullosa la nueva canción que había estado practicando. «Los dos están radiantes», observó el Ellanena en voz baja a Julián, mientras Nia examinaba las frutas. «No se trata de grandes gestos, ¿verdad? Se trata de estar ahí día tras día». Julián asintió, observando cómo Nia elegía con cuidado un par perfecto. Antes pensaba que el éxito significaba más grande, más rápido, más impresionante. Pero esto dijo señalando la escena sencilla frente a ellos. Esto es lo que importa. Esa noche, mientras guardaban las compras juntos, Nia empezó a cantar. No su tarareo habitual, sino notas plenas y claras que llenaron la cocina. Era la canción de Lillian, pero de algún modo ya no dolía oírla. En lugar de eso, se sentía como un puente entre el antes y el ahora, entre lo perdido y lo encontrado. Julián se sentó al piano tocando en voz baja, mientras Nia seguía cantando al ordenar las latas en la despensa. No era una actuación ni una sesión de práctica, solo música entretejida de manera natural en su vida cotidiana. Con una claridad repentina, comprendió que esos momentos ordinarios, esas rutinas diarias, esa estabilidad suave, los estaban sanando a ambos de maneras que ningún gran gesto podría lograr. La melodía familiar flotó por su hogar, ya no como un recordatorio de lo que faltaba, sino como una celebración de lo que habían construido juntos, un día a la vez. La mañana de la audiencia final de custodia amaneció fresca y despejada. Julián ajustó el lazo amarillo en el cabello de Nia, elegido por ella mientras estaban de pie frente al juzgado. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantuvo la voz firme. «¿Recuerdas lo que hablamos?», preguntó con suavidad. Nia asintió, sus pequeños dedos jugueteando con el dobladillo de su sencillo vestido azul. «Solo decir la verdad», respondió. «Y está bien tener miedo». La garganta de Julián se cerró. Eran palabras de Lillian, las había visto en sus cartas. Nia llevaba la sabiduría de su madre envuelta en la inocencia de una niña. Dentro de la sala se sentaron juntos en los bancos de madera. Karen Holt les dedicó una sonrisa alentadora desde su asiento cercano. Vernon Brooks entró con paso decidido, luciendo un traje nuevo y caro, seguido de su abogado cargado de carpetas y papeles. La jueza, una mujer de aspecto abuelesco con ojos bondadosos y cabello plateado, llamó a la sala al orden. «Esta es la audiencia final sobre la custodia de Nia Brooks», anunció. «Comencemos con la solicitud del señor Brooks». El abogado de Vernon se puso de pie acomodándose la corbata. «Su señoría, pretendemos demostrar que el repentino interés del señor Mercer por la menor no es más que un intento de aliviar su culpa mediante recursos financieros tras años de abandono». «Objeción», dijo con calma el abogado de Julián.
El señor Mercer desconocía la existencia de su hija hasta hace poco, como ya quedó establecido en testimonios anteriores. Concedida, asintió la jueza. Continúe solo con pruebas actuales. A medida que el caso de Vernon avanzaba, comenzaron a aparecer grietas. Sus registros financieros mostraban deudas recientes y considerables. Mensajes de texto revelaban intentos de negociar un acuerdo con la empresa de Julián antes de presentar la solicitud de custodia. Lo más perjudicial fueron sus propias palabras captadas por un micrófono abierto durante un receso hablando de hacer pagar a ese niño rico. Nia permaneció muy quieta durante todo el proceso, buscando de vez en cuando la mano de Julián para sentirse segura. Él notó que cuando la tensión se volvía espesa, ella tarareaba suavemente, casi inaudible, la canción de su madre como un escudo contra el miedo. Cuando Vernon subió al estrado, su sonrisa ensayada no logró ocultar el nerviosismo. Durante el contrainterrogatorio titubeó. «Señor Brooks, antes de presentar esta solicitud de custodia, ¿cuándo fue la última vez que tuvo contacto con Nia o con su madre?» Vernon se removió en el asiento. «Bueno, envié tarjetas de Navidad. ¿Puede ser más específico? Puede que haya faltado algunos años. Según los registros, usted no se ha comunicado con la familia en más de 6 años. ¿Es correcto?» El rostro de Vernon se enrojeció. Estaba ocupado. «Pero somos parientes de sangre». Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por ayudar cuando Lillian Brooks estaba enferma, ni cuando Nia estaba sin hogar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando llegó el turno de Julián, habló desde el corazón, no desde el discurso que sus abogados habían preparado. «No puedo cambiar el pasado», dijo mirando directamente a Nia. «No puedo deshacer mis decisiones ni recuperar el tiempo perdido, pero puedo estar presente ahora cada mañana, cada noche, en cada momento ordinario entre ambos». Su voz se cargó de emoción. «No pido la custodia porque sea rico o poderoso. La pido porque es mi hija y la amo. Eso es todo». La jueza llamó a un breve receso para revisar los documentos finales. Julián y Nia esperaron en una pequeña sala de reuniones compartiendo un paquete de galletas y tratando de no mirar el reloj. «Señor Mercer», susurró Nia. «¿Sí? Sí. Si nos quedamos juntos, podemos seguir visitando la tumba de mamá a veces». Julián contuvo las lágrimas. «Claro que sí. Le llevaremos sus flores favoritas. Rosas amarillas», dijo Nia con una pequeña sonrisa. Decía que le recordaban al sol. Cuando regresaron a la sala, la decisión de la jueza fue clara y firme. Tras revisar todas las pruebas y testimonios, este tribunal determina que el interés superior de la menor se ve mejor servido otorgando la custodia total a Julián Mercer. Miró directamente a Vernon. «La solicitud del señor Brooks queda denegada, y dada la evidencia de motivación financiera, este tribunal recomienda investigar un posible intento de extorsión». Vernon salió furioso con su abogado apresurándose tras él, pero Julián apenas lo notó. Observaba el rostro de Nia mientras procesaba la noticia con los ojos muy abiertos, llenos de alivio y asombro. Fuera del juzgado, lejos de reporteros y cámaras, Julián se sintió abrumado por todo. Gratitud, alegría, responsabilidad, amor. Sin pensarlo, se arrodilló allí mismo en las escaleras y bajó la cabeza. «Gracias, Dios», susurró con lágrimas cayendo libremente. «Gracias por devolverla a mi vida. Ayúdame a ser digno de este regalo». Sintió unos brazos pequeños rodeándole el cuello, firmes y seguros. Nia apoyó el rostro en su hombro, y su voz, la misma que lo había sacado de su coche aquella noche nevada, pronunció la palabra que él había temido incluso esperar. «Papá», dijo suave pero clara como una campana. La palabra quedó suspendida entre ellos, preciosa como una oración. Papá repitió y esta vez su voz llevaba una sonrisa. «Vamos a casa». La mañana de otoño amaneció fresca y despejada cuando Julián se ajustó la corbata frente al espejo. A través de la puerta abierta de su habitación, podía oír a Nia practicando escalas. Su voz flotaba desde la sala de música de la planta baja. El sonido le arrancó una sonrisa no solo por su talento, sino por todo el camino recorrido.
Lista para el gran día, llamó mientras bajaba las escaleras. Casi, respondió Nia, dejando que los dedos recorrieran las teclas del piano. Estaba sentada erguida en el banco con un vestido morado que había elegido ella misma y el cabello cuidadosamente trenzado. A sus 10 años se movía con una confianza tranquila que recordaba a Julián, tanto a Lillian. Ese día marcaba el lanzamiento oficial de la Fundación Brooks, nombrada en honor tanto de Lillian como de Nia. Julián había pasado meses trabajando con trabajadores sociales, líderes de la iglesia y organizaciones comunitarias para crear un programa que ayudara a familias y niños sin hogar a encontrar no solo refugio, sino también estabilidad y esperanza. «¿Sabes?», dijo Julián sentado junto a Nia en el banco del piano, «no tenemos que hacer la presentación si te sientes nerviosa». Nia negó con la cabeza con firmeza. Mamá siempre decía que la música es un regalo hecho para compartirse. Tocó el pequeño collar con la cruz de oro que había sido de Lillian. Además, es nuestra canción. El corazón de Julián se llenó. La melodía que una vez los había unido en aquella esquina nevada se había transformado en algo nuevo, ya no un recordatorio de la pérdida, sino un puente entre el pasado y el presente, entre el dolor y la sanación. La iglesia ya se estaba llenando cuando llegaron. No era un lugar grandioso, sino el mismo santuario modesto donde el reverendo Green le había hablado por primera vez a Julián de la fe de Lillian. Rostros conocidos salpicaban los bancos Karen Holt, que los había guiado durante el proceso de custodia. Elena Finch, que se había convertido en una especie de abuela para Nia. Y decenas de miembros de la comunidad que los habían apoyado en el camino. «Miren quiénes están aquí», llamó Elena saludando con la mano desde su lugar habitual cerca del piano. Abrazó a Nia con fuerza y luego se apartó para admirar su atuendo. «¡Qué zapatos tan bonitos, querida!». Nia sonrió orgullosa mostrando sus zapatos tipo Mary Jane, prácticos y elegantes. «Ya no más pies descalzos», dijo con una sonrisa que hizo que el pecho de Julián se apretara. Aquellos primeros días parecían al mismo tiempo de ayer y de toda una vida atrás. Mientras comenzaba el concierto benéfico, Julián observó desde el piano cómo distintos músicos locales se presentaban. Entre acto y acto se explicaba la misión de la Fundación Brooks: ofrecer alojamiento de emergencia, apoyo educativo y servicios de orientación familiar. Pero el corazón del programa era su enfoque en mantener unidas a las familias durante las crisis, ayudando a los padres a construir la estabilidad que sus hijos necesitaban. Finalmente, llegó su turno. Julián se sentó al piano, sus dedos encontrando las teclas familiares. Nia se colocó a su lado, respiró hondo y comenzó a cantar. La melodía que antes había sido una canción de amor se transformó en algo más profundo, un testimonio de redención de un amor que persiste incluso cuando se pierde, de una gracia que siempre encuentra el camino de regreso. Julián tocó suavemente al principio, dejando que la voz clara de Nia llevara la historia. A medida que la canción crecía, sintió ese conocido nudo en el pecho. Pero ahora era distinto. Donde antes había arrepentimiento, había gratitud. Donde hubo ausencia, ahora había presencia. Donde hubo silencio, ahora había canto. En la primera fila, Karen Holt se secó las lágrimas. Elena Finch sonrió entre sollozos. El reverendo Green asintió con suavidad, las manos unidas en oración. Toda la congregación permanecía cautivada mientras padre e hija hacían música juntos, su armonía diciendo lo que las palabras no podían expresar. Cuando Nia cantó el verso final, Julián lo sintió: un calor, una paz, una presencia que no podía explicar, pero que reconocía en lo más profundo. Lillian estaba allí no como un fantasma de culpa, sino como una bendición. Su amor nunca se había ido de verdad. Simplemente había esperado a que él creciera lo suficiente para recibirlo. La última nota quedó suspendida en el aire como una oración. Por un instante nadie se movió ni habló. Luego Nia se volvió hacia Julián con los ojos brillantes de lágrimas y alegría, y susurró: «Te quiero, papá». El aplauso que siguió fue atronador, pero Julián apenas lo escuchó.
Estaba demasiado ocupado abrazando a su hija, dando gracias a Dios por las segundas oportunidades y por las formas misteriosas en que el amor siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Después del concierto, mientras la gente se reunía en el salón de la iglesia para tomar refrescos, Julián observó a Nia moverse con seguridad entre la multitud. Se detuvo a charlar con Karen sobre la escuela, le mostró a Eleyanena su nueva partitura y ayudó a niños más pequeños a alcanzar la bandeja de galletas. Ya no era la niña asustada de la esquina de la calle. Estaba creciendo segura de ser amada. La fundación va a marcar una verdadera diferencia, dijo Karen, acercándose a Julián junto a la ventana. Ya hemos identificado a 20 familias que necesitan ayuda inmediata. Julián asintió sin apartar la vista de Nia. Ella me enseñó que a veces los cambios más grandes empiezan con los actos de amor más pequeños. Pensó en aquella primera noche en elegir comprarle sopa en lugar de darle dinero sin más. A veces hay que ir más despacio para ver lo que de verdad importa. Al otro lado de la sala, Nia comenzó a enseñar a una niña más pequeña los movimientos de manos de una canción sencilla. Su sonrisa paciente, su ánimo suave. Eran los dones de Lilian viviendo a través de su hija. Y ahora, a través de la fundación, ese legado de amor llegaría aún más lejos, tocando vidas que tal vez nunca conocerían, pero que podrían ayudar a transformar. Tu vida se ve muy distinta a como era hace 3 años, comentó Karen con una sonrisa suave. Julián asintió despacio. Sí, respondió. Y no la cambiaría por nada. Karen observó con una sonrisa cómplice. Julián pensó en sus horas de trabajo reducidas, en sus prioridades simplificadas, en la fe que había redescubierto. Se parece más a lo que siempre debió ser, respondió en voz baja. La luz de la tarde se filtraba a través de las vidrieras pintando el salón de la iglesia con colores cálidos. Mientras Julián observaba a su hija compartir su don musical con los demás, sintió como una profunda paz se asentaba en su interior. La canción que una vez había hablado de un amor perdido, ahora hablaba de un amor restaurado no solo entre padre e hija, sino en todos los lugares rotos que la gracia había sanado. La noche de invierno brillaba con pequeñas luces blancas colgadas de farolas y escaparates, transformando aquella esquina de la ciudad antes dura y fría en algo casi mágico. Donde Nia había estado sola en el frío cortante, ahora se reunían cientos de personas, su aliento visible en el aire helado de diciembre. Sillas plegables llenaban la calle cerrada al tráfico y un hermoso piano de cola relucía bajo focos cuidadosamente colocados. Julián Mercer estaba sentado al piano, sus dedos deslizándose por las teclas con una gracia ya familiar. Vestía un suéter negro sencillo en lugar de los trajes de diseñador que antes lo caracterizaban. Parecía más un padre que un multimillonario. Sus ojos buscaban una y otra vez a su hija mientras ella se preparaba para cantar. A los 13 años, Nia había crecido alta y segura de sí misma, aunque conservaba ese espíritu suave que había tocado tantos corazones. Llevaba un abrigo color burdeo sobre su vestido de concierto, el cabello trenzado con cuidado y atado con cintas doradas. Ya no quedaban los pies descalzos ni la ropa demasiado grande de su pasado. Pero el alma de su voz seguía intacta. El concierto navideño, esperanza de la Fundación Mercer, se había convertido en una tradición querida a lo largo de los últimos años. Lo que empezó como una pequeña reunión había florecido hasta convertirse en un evento anual, que recaudaba millones para familias sin hogar y niños en crisis. Pero esa noche no se trataba del dinero. Se trataba de recordar. Las manos de Julián encontraron las notas iniciales de aquella canción especial, la que había escrito para Lilian tantos años atrás, la melodía que lo había conducido hasta su hija precisamente en esa esquina. El público guardó silencio al reconocer la pieza que se había convertido en el himno no oficial de la fundación. Nia dio un paso hacia el micrófono y cruzó la mirada con su padre, regalándole una pequeña sonrisa. Había insistido en cantar esa canción al final después de los villancicos y las piezas festivas. Esta canción, dijo suavemente al micrófono, me devolvió a mi papá en esta esquina hace 6 años. Mi mamá me la enseñó diciendo, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Tenía razón.
Varias personas del público se secaron los ojos, incluida Karen Holt, sentada en la primera fila. La trabajadora social se había convertido en parte de la familia, con los años una presencia constante en su recorrido. A su lado estaban el reverendo Green y Eleyanena Finch, ambos más mayores ahora, pero aún fieles defensores de la misión de la fundación. Mientras Julián tocaba la introducción, los recuerdos lo inundaron. Aquella primera noche en el comedor social, la aterradora batalla por la custodia, la lenta construcción de la confianza. Cada nota llevaba el peso de su historia, pero también su alegría. Cuando Nia empezó a cantar, su voz se elevó clara y poderosa en la noche invernal, cargando toda la emoción que su madre había puesto alguna vez en esas mismas palabras. Los años de clases de piano compartidas, las noches tranquilas de tareas y oración, la sanación gradual de ambos corazones, todo parecía fluir a través de la música. Julián observó a su hija brillar, recordando cuando antes tenía demasiado miedo para cantar. Ahora estaba erguida usando su don para ayudar a otros a encontrar también su camino de regreso a casa. Entre el público, varias familias que habían sido ayudadas por la fundación se abrazaban con fuerza. La Fundación Mercer no solo ofrecía refugio, reconstruía vidas brindando educación, formación laboral y, sobre todo, esperanza. Julián había aprendido que el verdadero cambio ocurría despacio a través del amor constante y la presencia fiel más que mediante gestos grandiosos. Cuando la canción llegó a su puente, Julián sintió ese nudo familiar en el pecho, ya no de arrepentimiento sino de gratitud. La sabiduría de Lillian había moldeado a su hija hasta convertirla en alguien extraordinario. Él por fin había aprendido a escuchar no solo la música, sino la voz suave de la fe que siempre había guiado a Nia. El trabajo de la fundación había transformado el vecindario. El viejo comedor social se había renovado y convertido en un centro comunitario, ofreciendo comidas calientes junto con ayuda práctica. La iglesia donde Nia alguna vez buscó refugio ahora dirigía un programa integral de apoyo familiar. Incluso Vernon Brooks, quien una vez había luchado por la custodia, terminó pidiendo perdón y ahora colaboraba como voluntario en las labores de ayuda. La voz de Nia se volvió más suave al acercarse al verso final, aquel que Julián había escrito sobre cómo el amor es más fuerte que la ambición. Había estado equivocado en tantas cosas entonces, midiendo el éxito en dólares y no en momentos. Ahora comprendía que su mayor logro no era el imperio que había construido, sino la relación que había restaurado. Las últimas notas quedaron suspendidas en el aire como copos de nieve delicadas y puras. Nia se giró para mirar a su padre con lágrimas brillando en los ojos y una alegría radiante en la sonrisa. El público estalló en aplausos, pero Julián apenas los oyó. En ese instante, padre e hija compartieron una mirada que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y el equipo de limpieza comenzó su trabajo, Nia y Julián permanecieron juntos en aquella esquina tan significativa. Ella se apoyó en él y ambos alzaron la vista hacia la nieve que caía suavemente. ¿Crees que mamá lo sabe?, preguntó Nia en voz baja. Todo esto Julián rodeó con el brazo los hombros de su hija, recordando las cartas de Lillian y sus oraciones para que su corazón se ablandara. Creo que ella lo supo antes que cualquiera de nosotros, respondió. Sabía que el amor encontraría la manera. Nia tarareó unas notas de su canción, su aliento visible en el aire frío. Me alegra que te detuvieras a escuchar aquel día, papá. Julián la estrechó más contra sí, maravillándose de cómo Dios había usado una melodía sencilla para reconstruir dos vidas rotas. Su imperio de acero y vidrio se alzaba hacia el cielo a varias cuadras de allí, pero su verdadero tesoro estaba justo a su lado. El éxito había construido su negocio, pero el amor paciente, persistente, sanador, había reconstruido su alma. Juntos, observaron cómo la nieve cubría la acera donde su historia había comenzado. La misma esquina donde la canción de una niña descalza había atravesado años de ambición endurecida. Las farolas dibujaban halos suaves en el anochecer, y en algún lugar a lo lejos las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Gracias por ver esta historia. Si alguna parte se quedó contigo, considera suscribirte.
Estaré aquí mañana para compartir otro relato.